Muy bien, es 7:30 de la mañana. Vamos a analizar este fallo que es, bueno, de una importancia insoslayable. Una vicepresidenta en ejercicio, la mujer quizás con más poder hoy en la Argentina, condenada ayer a 6 años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Una sentencia que va a apelar su defensa y que, bueno, que por lo tanto no está firme hasta que no llegue hasta la última instancia. ¿No es así? Hugo Alconada Mon. Buen día, Hugo, ¿cómo andás? Buen día, María. Hola, equipo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hugo? Bien, ahora ya estamos mejor que ayer. Ayer era un tono de arrastre. Sí. Hoy ya vamos A mejor. desgano te saludaron, sí. Sí. A ver, ayer lo que conocimos fue el veredicto de la causa vialidad. Y primer punto ya para aclarar, María, hay que ser muy cautos mientras que no se conozcan los fundamentos del fallo, que a su vez tienen 40 días. Y como de por medio está la feria judicial de enero, ya estamos hablando que esto va a ser fin de febrero o marzo. De hecho, ya fijaron una fecha. 6 Con de lo cual marzo, todavía- ¿no? Para conocer Sí. los veredictos y recién ahí vendría la apelación. Es que a su vez allí podremos conocer por cómo se fundamenta la decisión que lleva, por ejemplo, a, por un lado, condenar a Cristina Fernández de Kirchner y a otros de los acusados a 6 años de prisión por uno de los dos delitos, que es el de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Número uno. Número dos, el por qué excluyeron a todos de una asociación ilícita, porque el tribunal por 2-1 consideró que en realidad acá no hubo una articulación desde antes de llegar al gobierno para delinquir, ¿sí? No se conformó un grupo específicamente para delinquir, pero, María, y acá es algo interesante, se sabe, porque lo deslizaron ayer, que uno de los miembros del tribunal, el doctor Andrés Basso, sí consideró que había una asociación ilícita. Número 3. Lo que también es interesante en esto, María, es hay que esperar, porque aun cuando la condenan a Cristina Fernández de Kirchner y condenan a los eslabones inferiores de toda esta trama, incluyendo, por ejemplo, los que lideraron la Agencia de Vialidad de Santa Cruz, que son, por ejemplo, Collareda, Pavesi, Darwich, y también lo condenan al secretario de Obras Públicas, José López. Ya sabíamos que no iban a tocar, porque no estaban acusados, a los jefes de gabinete, pero también dejaron afuera ahora, por ejemplo, a Julio De Vido. Entonces es, como si fueran un sanguchito, tenés el pan superior, tenés el pan inferior, te falta el jamón del medio. ¿Cómo es eso? En la cadena de responsabilidades. Si me tenés que apurar, María, yo lo que te diría es, da la sensación que se han apoyado más, eventualmente, y pido a los oyentes que me tengan piedad porque estoy haciendo una articulación sin conocer los fundamentos del fallo, que acaso hayan utilizado los teléfonos y las conversaciones que surgían del teléfono de José López. ¿Te acordás aquello de fui a verlo Lázaro, Lázaro fue a ver a la jefa dice que, y después eso se plasmaba en la ejecución de los expedientes? Pero en definitiva, tenemos que entonces ahora hay algunos condenados por un delito. Número 2, que además tiene Cristina Fernández de Kirchner la accesoria de la inhabilitación para ocupar cargos públicos por tiempo indeterminado a perpetuidad. Y lo que vos ya remarcaste recién, que es clave, que es que Cristina Fernández de Kirchner puede postularse a lo que quiera el año que viene, y mientras que este expediente siga recorriendo tribunales, porque la apelación que haga tiene efecto suspensivo. Con lo cual, así como ocurrió con Menem, que tras ser condenado en la causa Armas, pudo seguir postulándose, y de hecho se postuló a una senaduría, ella también podría. Sí, igual esa duda, digamos, ese escenario me parece que es lo que ella despejó diciendo que no va a ser candidata a nada y que su nombre no va a figurar en ninguna boleta para ningún cargo, ¿no? La pregunta que uno podría hacerse es, ¿podría ir presa, no? Eventualmente, dado que además no va a tener fueros. Entonces, pero ahí, sí. porque ahí vamos a poner un nuevo asterisco sobre esto. Él puede ir presa, aclaremos que es en un contexto en el cual, número uno, van a pasar años eventualmente antes de que esto ocurra. Número 2, si pasan demasiados años, podría también beneficiarse, como se benefició Menem,
de la garantía o la exigencia de ser juzgado en un tiempo razonable, que ese es el motivo por el cual absolvieron a Carlos Menem. No porque fuera inocente, sino porque el plazo es razonable. Y número 3, ella en febrero de este año va a cumplir 70 años, con lo cual queda subsumida dentro de la posibilidad de pedir un arresto domiciliario. Obviamente que me van a poder decir, Huguito, la condenaron igual, está presa igual, aunque sea bajo arresto domiciliario. Pero digamos, vamos matizando las distintas afirmaciones. Y 6 años sí es cumplimiento efectivo. Es una pena, digamos, al sacarle la asociación ilícita, el fiscal había pedido 16, le dan 6. De estos 6... Sí, pero aún así, todo delito que supera los 3 años es de cumplimiento efectivo. 3 años y un día adentro. Ok. Ahora, con lo cual, si tiene 6 años... debería efectivizarse la sentencia, ya fuera en una celda o ya fuera, como le correspondería a ella a partir de febrero, eventualmente en un arresto domiciliario. Que de todos modos, vuelvo a remarcar esto, queda un largo camino para que algo así pudiera ocurrir. A ver, te voy a hacer una pregunta que te va a exigir poder de síntesis en la respuesta porque me parece que tiene muchas aristas. Nunca la he tenido, María. Pero, ¿para qué me vas a hacer una pregunta sabiendo que no es posible? No, pero escucha esto. Uno imagina, más allá de todo lo que Cristina Kirchner contestó ayer, diciendo que, digamos, que esto está operado por una mafia, no por el Poder Judicial, habló del escandaloso viaje, el que venimos hablando, de la invitación de estos jueces que aceptaron propia indebidamente viajar pagos por Clarín, aparentemente, eso es lo que se investiga, a la mansión de un magnate en el sur. Pero ¿qué apunta ella? Y por eso Cristina Kirchner además eligió en la víspera de esta condena darle un reportaje al grupo, a la Folia de San Pablo en Brasil. Ella se mira en el espejo de Lula da Silva. O sea, Lula estuvo 2 años preso por el juez Moro, que había dispuesto su prisión. En un momento, un medio, así como acá aparece una página web que nadie sabe de dónde sale, publica conversaciones privadas del juez Moro que demuestran, entre otras cosas, digamos, el apuro que había tenido quien después se vuelve ministro de Justicia de Bolsonaro por meterlo preso y una serie de conductas impropias, indebidas dentro del Poder Judicial de Brasil. La Corte Suprema termina interviniendo y dice, no, miren, este no es el juez que debió haber juzgado a Lula da Silva, empecemos todo de vuelta, Lula queda en libertad, el 1 de enero va a asumir la presidencia. Cristina Kirchner ayer, más allá de la cuestión con Clarín y el Grupo Mañeto, hace una serie de planteos respecto de la falta de parcialidad de los jueces que la han ido juzgando. Y uno no menor es Julián Ercolini, porque Ercolini, parte integrante del viaje al sur, instruyó inicialmente esta causa que ahora está en juicio oral. ¿A vos te parece que hay, digamos, argumentos lo suficientemente sólidos como para cuestionar la intervención de estos jueces en este proceso que termina ahora con la condena, por lo menos por ahora con la condena de Cristina? Yo quiero ser muy cauto sobre eso. Creo que por un lado, en algunos puntos a algunos magistrados les faltó decoro, debieron ser más prolijos, eventualmente ser más astutos. ¿Y a qué voy con esto? No solamente hay que ser honesto, sino parecerlo. Y vos me pediste que yo sea corto y eso es imposible, María. ¿Por qué? Mi abuelo fue camarista federal y le encantaban los burros. Iba al hipódromo como loco. Ahora, fue al hipódromo hasta que lo nombraron camarista. Fue camarista federal hace mucho tiempo, ya murió, estamos hablando de hace muchas décadas. Y cuando no fue al hipódromo durante los 19 años que fue camarista federal, el día que se jubiló, al día siguiente volvió al hipódromo. Y cuando yo le pregunté, ¿pero por qué carajo hiciste esto? Abuelo, si vos vivís en una casa que alquilás, ni siquiera es tuya, no tenés que explicar nada, nada. Dice, mijito, no solamente hay que ser honesto, hay que parecerlo. Si yo iba al hipódromo, como a mí me gustaba, ¿qué hubieran dicho de mí? Entonces, ahora vuelvo a este punto. ¿Es prolijo que haya jueces que vayan en un avión privado y hagan todo eso? No. ¿O es prolijo que haya jueces y fiscales que jueguen juntos al fútbol y terminen en un torneo que se juega en una quinta de la familia Macri? No. Debieron ir, yo sería muchísimo más cauto. A ver, yo no soy quien para decir qué a alguien, ¿no? Pero en definitiva, en estos contextos de extrema sensibilidad política, tribunalicia, hay que extremar los recaudos de prolijidad. Ahora, dicho eso, compararse con lo de Lula creo que es un exceso. Y además hay múltiples diferencias entre Cristina Fernández de Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva. Entre otras, que Lula
estaba en el llano y fue juzgado mientras que estaba Bolsonaro en el poder, en algún momento de esto ocurrió, y Cristina Fernández de Kirchner es la figura insoslayable de la Argentina y eventualmente es la persona más poderosa de la Argentina en los últimos, ¿qué? 20, 25 años. Y este expediente, gracias a Dios, vivimos en democracia y ha sido refrendado por múltiples instancias judiciales, porque la tuvo Ercolini en primera instancia, porque después la tuvo la Cámara Federal, porque después estuvo en casación, porque después pasó por la Corte Suprema, porque ahora vuelve a un tribunal oral que la juzga durante 3 años, que después esto va a ser apelado ante una casación, que después va a ir a una Corte Suprema para que eventualmente irá después al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Puede ir hasta Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el decir que acá hay una proscripción es incorrecto. Decir que hay una persecución es un exceso. Perdón, pero la hice muy larga. No, está bien, no era, por eso te decía, además es un tema que tiene muchas aristas, muchas, sí. Sí, yo lo único que diría es que una cosa es jugar al fútbol, que también me parece es una cuestión de decoro, otra cosa es aceptar una dádiva eventualmente o haber viajado pago por alguien, por un grupo sobre cuyos intereses fallaste. Incluso peor que participar en un punto de las causas de Cristina Kirchner, porque eso supone que es el enemigo del enemigo, es haber participado en las causas del propio Grupo Clarín, si vos después aceptás un favor del Grupo Clarín, ¿no? Pero bueno. Allí es donde yo hablo de mínimo las reglas del decoro y de allí en más tendrías que tener un Consejo de la Magistratura empezando a revisar, sí, que obviamente tener limitantes que remarcábamos ayer, es decir, hasta dónde podés avanzar sin que todo sea nulo, porque todo esto es fruto de un hackeo ilegal. Entonces, sí, por un lado, recordemos el ejemplo, no sé si lo di ayer con vos o no, María, pero ya se me ha mezclado. Si vos allanás un domicilio y encontraste, por ejemplo, niños en trabajo infantil, es un quilombo, pero si allanaste sin orden judicial, los dueños de ese inmueble quedan impunes. Es verdad. Por eso la importancia de las garantías judiciales. Porque aún en temas de extrema sensibilidad o relevancia institucional, si no actúa de acuerdo a la ley, después todo se cae. Hugo Alconamón, buen día, gracias Hugo. Que tenga un buen día, equipo. Un beso. 7:43 de esta mañana sofocando.